¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Social Valentín Marcelino Flores. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy vamos a hablar sobre el rectificador de onda completa, que es con puente de diodos. La diferencia principal que existe entre este rectificador de onda y entre el anterior que vimos con derivación central es que este no es necesariamente con un transformador con derivación. En este caso podríamos ocupar el transformador común y para eso ocuparíamos el puente de diodos, que es una configuración con 4 diodos, y esa es la diferencia, que aquí tenemos 4 diodos y en la configuración anterior solamente teníamos 2. Bien, como ya sabemos, el rectificador de media onda hace lo mismo que el rectificador de onda completa, pero a diferencia del primero es que en el rectificador de onda completa tenemos con derivación central, tenemos la recuperación de este semiciclo negativo, que básicamente con el de media onda no pasa lo mismo. En el de onda completa podemos ver que con la derivación central podemos recuperar ese semiciclo que tenemos en la parte negativa y podemos incluirlo en nuestra corriente DC, teniendo así un mayor porcentaje de aprovechamiento del mismo voltaje que tenemos en el transformador. Ahora, ¿cuál es la composición de este rectificador? Tenemos la composición, la misma configuración que teníamos anteriormente, que es la fuente, el fusible y el transformador. Pero ahora vemos que no tenemos una derivación central. Por el contrario, tenemos ahora más diodos y no tenemos derivación central. E incluso si tendríamos un transformador con derivación central, no utilizaríamos simplemente la derivación y nos conectaríamos a las dos terminales que tenemos del mismo color del transformador. Aquí podemos ver la distribución de los 4 diodos, D1, D2, D3 y D4. Y por última parte podemos ver nuestra resistencia, que es a quien le estamos entregando la carga, y es donde vamos a tener esa carga. Ok, ahora analicemos. Para este tipo de corrientes, como tenemos una señal alterna, sabemos que tenemos que analizar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Y bien, comencemos con el positivo. Como vemos, tenemos nuestra distribución que de tal forma de que nuestra terminal positiva está en la parte superior y en la parte inferior tenemos nuestra terminal negativa, perdón. Y vemos, tenemos nuestra representación. Cuando tenemos en el lado secundario la salida de nuestra corriente, tenemos que nuestra polaridad positiva está hacia arriba. Veamos cuál es el camino de la corriente. La corriente sigue derecho hacia este nodo. Y en este nodo tiene dos caminos por seguir. Hacia acá o hacia acá. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos un potencial alto en esta parte? Digamos, un potencial positivo. Lo que va a pasar es que al tener un potencial superior, digamos, positivo de este lado, aquí este diodo se polariza en inversa. Se polariza, por lo cual no permite el paso. Así que no tiene más opción la corriente más que seguir por D1. Al llegar a este otro nodo, pasa algo similar. Tiene dos caminos la corriente, mas sin embargo, estamos polarizando de nuevo al siguiente diodo, que en este caso es D4, en polarización inversa, por lo cual no va a permitir el paso por esa parte de corriente. Entonces, lo que hace la corriente es irse por este camino hacia la carga, pasar por la carga, perdón, y llegar a la parte de la Tierra. En esta parte, la Tierra la tenemos en este otro lado, al lado contrario, por el que ya pasó. Por lo cual, sale hacia este otro nodo y tiene las mismas opciones que anteriormente. Ir por aquí o por este camino. Pero al tener esta polarización menor, digamos, este potencial al ser menor, también no queda más que no conducir por aquí, sino irse hacia acá, derecho, seguir su camino por D2. Y al llegar a este último nodo pasa algo muy muy similar. Tenemos las dos opciones de camino, pero como sabemos que aquí también tenemos un potencial más bajo, lo que va a hacer es simplemente la corriente regresar a nuestro lado negativo. Eso es lo que pasa en nuestro semiciclo positivo. Es la configuración y como podemos identificar que recorre la corriente a través de nuestro circuito, el expresado o hecho con diodos. Ahora pasemos a la parte o al semiciclo negativo. Ok, ahora lo que pasa en el semiciclo negativo. Muy bien, para resumir esto, básicamente lo que tenemos es la parte, digamos, similar a la parte, al semiciclo positivo. Es el mismo procedimiento, pero yéndose ahora cambiando polaridades, ¿ok? Ahora, tenemos la polaridad cambiada, tenemos la polaridad negativa en la parte superior y en la parte inferior tenemos la polaridad positiva. Tenemos las mismas polaridades en el devanado primario, así como en el secundario, por lo cual vemos para dónde va nuestro sentido de la corriente. Vemos por el lado positivo, nos seguimos yendo por esta parte y llegamos al primer nodo de este circuito. Vemos que pasa lo mismo que en el caso anterior del semiciclo positivo, que lo que hacía la corriente era tener dos caminos, pero al
tener un diodo polarizado en inversa no impide su paso por esa sección. Así que la corriente no tiene más opción más que seguir por el diodo que está polarizado positivamente, digamos, directamente. ¿Ok? Al llegar al segundo nodo que se encuentra en su camino, pasa lo mismo. Encontramos dos diodos encontrándose frente a frente y podemos ver que la diferencia de potenciales nos dice que el sentido de corriente solamente tiene un camino por seguir, pues de nuevo se encuentra con una diferencia de potenciales superior, además de que este diodo pues queda polarizado inversamente. Tenemos que el camino de la corriente sigue por nuestra resistencia o nuestra carga, y pasa a tierra, y de tierra sale de este otro lado que tenemos conectado también nuestro circuito a tierra, donde llega de nuevo a un nodo donde tiene otras opciones de camino, más sin embargo sabemos que para estas diferencias de potenciales que tenemos ya expresadas anteriormente, vemos que esto no es posible, así que la corriente no tiene más camino más que seguir por este diodo que tenemos en esta parte, seguir y de nuevo llegar a este nodo donde la situación se vuelve similar. Tenemos una diferencia de potenciales grande que no nos deja, no nos permite el paso por ahí de corriente. Así que la corriente regresa hacia la parte o hacia nuestra terminal negativa. Ahora, parámetros importantes que debemos considerar. Necesitamos considerar muy bien lo que es el voltaje de pico de salida y lo que es el voltaje de pico inverso. Sabemos que el voltaje de pico de salida se mide en la carga y que el voltaje de pico inverso está en los diodos que quedan en polarización inversa. En este caso es en los dos, porque dos diodos son los que están quedando en polarización inversa. Ok, ahora el voltaje pico de salida. El voltaje pico de salida es básicamente el voltaje que vamos a medir en nuestra carga, que es básicamente, aquí tenemos nuestras polarizaciones como positivo en esta parte, negativo en la parte inferior, por lo cual siguiendo esa configuración, pasando por el transformador, podemos ver que llegando a esta parte de los diodos, eliminamos o digamos ponemos estos recuadros azules para saber que estos diodos ahora están quedando polarizados en inversa y que no estamos tomándolos en cuenta. Entonces, ahora como vemos, tenemos dos diodos polarizados en directa, por lo cual podemos ver que nuestra resistencia de carga tenemos una diferencia de potenciales, ¿no? Nuestro potencial mayor está en esta parte y nuestro potencial menor está en la parte inferior. Como bien sabemos, al tener esta configuración podemos tomar este punto como nuestra parte de nuestro transformador. En este caso estamos tomando que nuestros diodos son de caso ideal. Esto quiere decir que no estamos contemplando o no vamos a contemplar pérdidas o caídas de voltaje en nuestros diodos, por lo cual pues diremos que nuestra resistencia o nuestro voltaje pico de salida, haciendo esta analogía de hacer nuestro potencial de mayor intensidad, sería como el que tenemos en esta parte, y el de menor potencial sería el que tendríamos en esta parte, diciéndolo de una forma más rápida. Podríamos decir que nuestro voltaje pico de salida es igual a nuestro voltaje pico de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro voltaje pico secundario, o sea, el voltaje pico que está saliendo de nuestros devanados secundarios, es el mismo que estamos midiendo de nuestra resistencia de carga. Esto, pues asumiendo un modelo ideal en el que no estamos implicando ni estamos considerando pérdidas, pero pues sabemos que esto en la vida real, o bueno, en el experimento, no es del todo cierto. Así que veamos qué es lo que pasa en un caso real. Ok, como sabemos que en la vida real eso no pasa y que siempre hay pérdidas, podemos ver ahora esta analogía. Ahora sabemos que dentro de este punto y de este punto, la diferencia de potencial no va a ser el mismo. O sea, va a haber una diferencia de potencial, más bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Restar esta diferencia o este consumo que tiene nuestro diodo en el circuito. Y no solo porque si recordamos el camino que hace nuestra corriente, vemos que pasa por dos diodos diferentes, lo cual nos da a entender que hay que restar la suma de esas dos caídas de voltaje, lo cual se ve expresado como voltaje pico de salida es igual al voltaje pico del secundario menos los 1.4 volts que consumen los dos diodos. Ahora veamos enseguida qué es lo que pasa con el voltaje pico inverso. Lo que pasa con el voltaje de pico inverso, asumiendo nuevamente que nuestros diodos que utilizamos en esta parte son ideales y que no tienen pérdidas, podemos decir que nuestro voltaje de pico inverso es igual al voltaje de pico de salida que tenemos en esta parte. Pues recordemos que en la parte anterior hablábamos sobre que esta terminal, al tener un potencial más grande, bueno, sí, más grande, él estaba conectado a la terminal positiva de nuestro transformador, teniendo en cuenta esta polaridad positiva y negativa, positiva en la parte superior y negativa en la parte inferior.
Y lo mismo para nuestro potencial más bajo, que también está conectado a nuestra parte negativa de nuestro transformador, o donde menos encontramos potencial, y lo cual pues sabemos que queda lo que queremos conocer es el voltaje que hay entre nuestras terminales de estos diodos que quedan polarizados en inversa, por lo cual podríamos deducir mediante esta fórmula que tenemos aquí y nuestra de manera gráfica qué es lo que está pasando, y tenemos que nuestro voltaje de pico inverso va a ser igual tanto en el diodo 4 como en el diodo 3, esto asumiendo que todo está de manera ideal y que no tenemos pérdidas. Pero ¿qué es lo que pasa si ahora en vez de tener el caso ideal tenemos el caso real? Que en este caso sí consideran pérdidas o consumos de voltaje o caídas de voltaje en nuestros diodos. Al tener la misma configuración de polaridad que el anterior, positivo y negativo, podemos ver el recorrido que hace la corriente. Imaginarnos el recorrido que hay en esta parte. Y sabemos que la diferencia de potencial, o bueno, hay una diferencia de potencial entre este punto y este punto, no va a ser el mismo después de haber pasado por nuestro componente. Ahora, vemos que si regresamos o recordamos un poquito a la lámina anterior, sabemos que nuestra parte de mayor potencial está conectado a nuestra parte de mayor potencial de nuestro transformador, viéndolo de una forma más directa, y nuestra parte de menor potencial también está conectada a nuestra parte de menos potencial de nuestro transformador. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora podemos ver que aquí podemos sumar nuestros 7 voltios, pero a ver, ¿por qué 7 voltios? Sabemos que al tener estas diferencias de potenciales, sabemos cuál es el recorrido que hace digamos, nuestra corriente por nuestro circuito. Y básicamente podríamos llegar a hacer un tipo de configuración en esta parte, que básicamente es lo mismo, que es, bueno, digamos, representado de una forma más directa. Podríamos verlo de esta forma, lo cual es básicamente lo mismo de que está representado en la parte de arriba, pero de una forma más directa. Pues sabemos que esta parte positiva va a regresar a nuestra parte negativa de nuestro transformador, y de esta forma podemos ver cómo es que ese voltaje pico de salida está sumado con esos 7 voltios. De esta forma, haciéndolo analógicamente, analógicamente viendo gráficamente cómo es que funciona esta configuración y cuáles son el voltaje de pico inverso que vamos a tener entre las terminales de los diodos que quedaron polarizados inversamente. Y bueno, como última parte, pues tenemos aquí varios ejemplos de lo que son los diodos con esa configuración, que bueno, aquí pues podemos ver lo que es esta configuración que acabamos de explicar, que son los 4 diodos acomodados de cierta forma. Y aquí pues podemos ver algunos tipos del mismo, pero de manera pues encapsulada. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Con esto llegamos al final. Espero que les haya parecido bien este video, y pues no me queda más que agradecer por su atención, y pues esperando que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego.